Vamos a tomar la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Y es un versículo que encierra una realidad que me gustaría, hermanos, que podamos tomar de Dios esta tarde. Porque si tomamos la realidad que habla el versículo 16, entonces, hermanos, vamos a disfrutar del interminable, glorioso y poderoso poder de nuestro Dios. Versículo 16. ¿Están conmigo? A la verdad, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Léalo fuerte. ¿Por qué? Pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Leámoslo una vez más. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Oremos. Padre, esta tarde, Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas traer la salvación anunciada, revelada y estudiada, Dios. Que podamos, Dios, disfrutar de la salvación que parte de un principio, Dios, de no avergonzarnos, es más, de sentirnos orgullosos del evangelio, pues es poder de Dios. Es tu poder para salvación de nuestras vidas. Háblanos, Dios, sacude nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. En la iglesia podemos ver, podemos escuchar, podemos hablar con personas que en algún momento de su vida decidieron renunciar a este camino. Y digo, no el camino de la religión, no el camino de una iglesia, no el camino en principio de este ministerio llamado Betania. En la vida podemos descubrir cuántas personas renuncian al único camino que puede traer salvación a la vida de los seres humanos. La victoria y la salvación, hermanos, no parte por guardar nuestros principios religiosos. La victoria y la salvación a nuestra vida, hermanos, no está en ser miembros o asistentes de una organización religiosa. La victoria para su vida y para mi vida parte e inicia, se continúa, se fortalece y llega a una finalización. Partiendo, hermanos, de entender qué es el evangelio. El evangelio no es un cúmulo de enseñanzas humanas. El evangelio, dice la palabra de Dios, es el poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios. ¿Ustedes quieren alcanzar cosas grandes en su vida? ¿Ustedes quieren alcanzar objetivos que son más grandes y más fuertes que ustedes? ¿Ustedes quieren alcanzar metas, sueños, objetivos en su vida? ¿Ustedes jóvenes quieren ver culminada una vida de éxitos? No se olvide del evangelio. Nosotros adultos queremos disfrutar, queremos alcanzar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No nos olvidemos del evangelio, porque la única manera de alcanzar, la única manera de sentir que podemos lograr aquello que queremos es no renunciando a aquello que Dios nos dio, que es la herramienta, que son las manos de Él para poder formar y forjar nuestra vida. Y eso es el evangelio. Usted ha visto cómo están, cuando ponen
un pedazo de hierro al horno y comienzan a golpearle, comienzan a forjar, comienzan a esculpir aquel hierro hasta darle la forma que la persona quiere que ese hierro o ese material pueda adquirir. Así es Dios con nosotros. Dios nos está forjando. Dios nos está moldeando. Y para eso Dios no utiliza en principio una iglesia. Dios no utiliza en principio una religión. Dios utiliza una cosa, y es el evangelio. Porque el evangelio es la forma en la cual Dios se nos revela a nosotros en la persona de Cristo Jesús. El evangelio es la palabra de Dios hecha vida y hecha carne en la persona de Cristo Jesús. El evangelio es la forma en la cual Dios quiere instruir nuestra vida para que nosotros podamos alcanzar, podamos disfrutar, podamos vivir de todas las bendiciones que ese evangelio encierra. El apóstol Pablo, en esta carta, él reconoce una cosa, y él dice en el versículo 16: a la verdad no me avergüenzo del evangelio. Pero sabe una cosa, cuán fácil hoy en día es descubrir que muchos nos podemos avergonzar del evangelio de Dios. Una pregunta: ¿cuántos en su trabajo saben que usted es cristiano? ¿Cuántos? ¿A cuántos usted le dice: yo soy cristiano? ¿Y a cuántos no le dice? Y a los que no le dice, les pregunto, ¿por qué no le dicen? ¿Por qué? ¿Será que usted quiere vivir una vida desapercibida de la sociedad o de sus amistades? ¿O será que a usted le da pena decir que es cristiano o que es evangélico? ¿A cuántos, sabe, la vergüenza, sabe a qué me trae a la memoria? Me trae a la memoria aquel capítulo en Génesis cuando Eva y Adán se escondieron de Dios porque ellos se miraban a sí mismos desnudos. ¿Sabe qué hace el pecado? El pecado trae vergüenza. Y cuando nosotros nos avergonzamos del evangelio, es porque hay algo que nos avergüenza. Es porque no llevamos una vida de acuerdo al evangelio. Todo aquello que trae vergüenza a nuestra vida es algo que es negativo, que es reprochable, que es contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Porque, hermanos, si hay algo que distinguía, si hay un distintivo para estos hombres de la fe y de la Biblia, es que ellos eran lo que eran, sea donde sea. Ellos no se avergonzaban de decir que su Dios era el Dios de Israel. Ellos no se avergonzaban de decir que su Señor era Jesús de Nazaret. Iglesia, no nos podemos avergonzar del evangelio, porque si un día nos avergonzamos del evangelio, ese día estaremos cortando la única posibilidad de poder alcanzar todo lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántas personas en la colonia ni siquiera saben que es evangélico? ¿Cuántas personas en la colonia no saben, sus vecinos, que ni siquiera usted es cristiano? ¿Y cómo usted se va a dar a conocer si lo primero que hacen sus vecinos a eso de las 6 de la mañana es despertarse y escuchar ya que en la casa de la par están escuchando a Vicente Fernández? ¿Cómo vamos a decir que somos evangélicos o que somos seguidores de Jesucristo
Si lo primero que hace el vecino es escuchar la palabrota del padre dándole pencazos a los hijos. ¿Cómo queremos que la gente pueda identificarnos como seguidores de Jesús si lo primero que hacen las personas al despertarse es escuchar cómo la mujer o cómo el hombre pelean entre sí? Y ya no es una simple discusión, sino que hasta la policía llega para poder separarlos. ¿Cómo? Lo que trae vergüenza a nuestra vida, hermanos, es aquello que usted entiende que nos aleja del testimonio de Jesucristo. Por eso que el apóstol Pablo dice: yo a la verdad no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No solamente, hermanos, es de no buscar el avergonzarnos de ese evangelio, sino que es cuestión también de entender qué es el evangelio. El evangelio no es, hermanos, simple y sencillamente el cúmulo de conocimiento que se nos enseña a lo largo de la vida. Porque alguien o alguno de nosotros podemos haber crecido en una iglesia y podemos tener el cúmulo de conocimientos por lo que se nos ha enseñado a lo largo de la vida. Pero eso, ¿de qué nos sirve? ¿De qué me sirve a mí saber o conocer si no lo llevo a la vida o a la práctica? ¿De qué le sirve a usted saber que Jesucristo predicó, pero que Él sanó, si un día usted, al estar enfermo, lo primero que hace es salir corriendo a refugiarse y a confiar en la medicina del ser humano? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve a usted leer, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, que un día los apóstoles estaban encarcelados, pero de repente Dios los liberó? Y usted hoy tiene un problema legal y lo primero que hace es buscar al mejor abogado humano para que lo saque de ese problema legal. ¿De qué le sirve? Y no estoy diciendo que sea malo, pero estoy diciendo que en la vida podemos aprender a poner nuestra confianza en esas realidades humanas, materiales. ¿De qué le sirve a usted entender o leer en la Biblia que dice que el Señor es el dueño del oro y la plata, y cuando llega la hora de comer y no tiene nada que comer, lo primero que hace es salir a buscar al vecino para que le dé un poco de comida, en vez de doblar su rodilla y decirle al Señor: Señor, tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y la plata, y yo me voy a aferrar a ti, yo voy a creer en ti, yo sé que tú eres Dios y tú me vas a proveer. ¿De qué nos sirve, iglesia, tener el cúmulo de conocimientos si no lo llevamos a la práctica? Si hay algo que los apóstoles, y en este caso el apóstol, nos plantea, es que el evangelio es la herramienta de Dios para traer salvación a nuestra vida. El evangelio es el poder de Dios. ¿Y por qué nos vamos a avergonzar del poder de Dios si es la forma en la cual Dios nos quiere bendecir? Y es poder de Dios de salvación de todos los que creen. Oiga, de todos. Y cuando el apóstol dice de todos, él dice judíos y gentiles. Hoy no estamos hablando de razas. Hoy, si queremos traer a nuestro contexto esta palabra, no estamos hablando de religiones. No estamos hablando si usted se cree judío o se cree gentil. Estamos hablando de condiciones espirituales. Este evangelio es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Puede ser expandillero, puede ser un asesino, puede ser un ladrón, puede ser una prostituta, puede ser un drogadicto, puede ser una persona que creció en una iglesia, sin distinción de nadie ni de nada. El evangelio es poder de Dios. ¿Sabe? En la Biblia podemos encontrar muchos pasajes donde hubieron circunstancias que quisieron traer vergüenza
a grandes hombres de Dios. Y quiero tomar el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. ¿Están ahí? En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de una gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Hagamos una pausa. ¿Por qué cree usted que David se puso a bailar con gran entusiasmo? ¿Por qué? Dice el versículo 12 que él había entendido que el arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom. Las bendiciones que Dios trae a nuestra vida solamente podemos regresarlas, hermanos, como una manera de agradecimiento, en una forma de agradecimiento. ¿Sabe qué estaba haciendo David? David estaba siendo agradecido con Dios por lo que Dios había hecho en la vida de todo su pueblo. Decía la palabra ese día por la mañana: se nos convoca a venir a alabar y adorar el nombre de Dios, y lo hacemos de una manera indiferente, como que no entendiéramos y no comprendiéramos cuán grande es la presencia de Dios en medio de nosotros. Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Alguien dirá: yo estoy viviendo una necesidad. Pero oiga, si sus hijos o hijas son personas que buscan a Dios en medio de las circunstancias que usted vive, deje de recriminarle y reprocharle a Dios, porque eso ya habla de la bendición de Dios. ¿Me está escuchando? Es que muchos queremos hablar de bendición en términos materiales. Alguien podrá decir: ese hermano es bendecido porque se baja de un carro o de una camioneta. Pero eso no significa que esa persona sea bendecida. Significa que esa persona tiene dinero. Porque muchos creemos que la bendición está relacionada a las cosas materiales. Pero hay cosas en la vida que usted no la puede comprar con el dinero. Hay cosas en la vida que usted no la puede comprar vendiendo un vehículo e invirtiéndolo. Usted no puede comprar su salud, pero está sano, ¿sí o no? Entonces deje de recriminarle a Dios porque usted es una persona bendecida, porque tiene salud. Muchos dicen: es que yo me siento triste y me siento mal porque yo no soy bendecido por Dios en comparación de otras personas. No, hermanos, no nos equivoquemos. Dios bendice de muchas maneras. Y podemos no tener nada que comer en la casa, pero podemos ser más bendecidos que aquellos que tienen muchas cosas que comer en su hogar. A las madres de familia, ¿de qué les sirve tener un montón de dinero si sus hijos se están descarriando? ¿Pueden enderezarlos con todo el dinero que tienen? No. Pero les puedo asegurar que si ustedes pudieran dar el dinero que tienen,
para que sus hijos vengan a los pies de Dios y quedarse pobre, ustedes se lo dan a Dios. O ustedes se deshacen de ese dinero para que sus hijos vengan a los pies de Dios. Y si usted es madre de familia y mira que su hijo o su hija busca a Dios, deje de sentirse menos por aquellos que tienen dinero, porque Dios le ha bendecido a usted. No sé si me estoy dando a entender. Podemos en la vida, hermanos, ver o esperar la bendición de Dios en base a lo que la sociedad o los humanos nos han enseñado. Porque esta sociedad nos enseña a nosotros a valorar la bendición de Dios en base a lo que tengo y en base a lo que puedo comprar. Pero la bendición de Dios, hermanos, no se puede comprar, no se puede pagar. Y es por eso que en esta iglesia no se le cobra a nadie por subir a renuevo. Dios está dispuesto a bendecir a todos los que puedan subir a la montaña, y el dinero nunca será un impedimento para que ellos suban a recibir las bendiciones de Dios. David era el rey. David tenía un lugar. David era el hombre más poderoso de esa nación. David era el hombre que tenía mayor influencia en esa nación. David era el hombre que tenía más autoridad en esa nación. Pero sabe, hermanos, las cosas materiales que alcanzamos no deben de servir nunca como impedimento para que nosotros busquemos a Dios. ¿Cuántas cosas materiales tiene usted hoy? Y digo, porque las cosas materiales nos pueden dar cierto estatus y cierta estabilidad en comparación a los demás. Y porque ahora yo ya no ando a pie, ya ando en vehículo, yo ya no puedo hacer ciertas cosas porque ¿qué van a pensar de mí? Y digo, antes yo podía tomar una escoba y barrer, y ahora ya no lo puedo hacer porque ¿qué van a pensar de mí? Miren, qué bendición sería que un día dijéramos: este día domingo yo me voy a ir a la casa de Dios a tomar una escoba y voy a barrer todo el templo. Quiero decirle que no es responsabilidad de solo los sugieres. ¿Qué privilegio puede significar el poder humillarnos delante de Dios? David era el rey. David era el hombre de Israel. Pero dice la Biblia que David ofreció sacrificios y se puso a bailar con gran entusiasmo. Y sigue diciendo, versículo 15: así que entre vitores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana, y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo ¿qué? Admiración. Les pregunto, ¿admiración? ¿Qué dice la Biblia? Desprecio. ¿Sabe qué va a sentir la gente de usted cuando usted busca a Dios? Cuando usted alaba a Dios, cuando usted reconoce el nombre de Dios, la gente va a sentir desprecio. ¿Y no le ha pasado a usted que el desprecio no inicia en alguien externo o alejado de usted? El desprecio tiene un origen muchas veces, y es adentro del núcleo familiar. Y vos que te has hecho loca, vos que solo en la iglesia querés pasar, te has hecho cucaracha de la iglesia. Y a vos qué te pasa. Antes salíamos a fregar, a jugar fútbol, le dicen a los jóvenes, los días domingos en la mañana,
Y ahora, solo con corbata en la iglesia a las 7 ya estás en la iglesia. Y la gente comienza a despreciarnos. La gente comienza a marginarnos. Y es precisamente en ese momento cuando muchos renuncian a este camino por temor a la vergüenza, por temor al rechazo. El apóstol dice: yo no me avergüenzo, porque esto es poder de Dios. ¿Sabe, hermano? En los momentos de las críticas, en el momento del señalamiento, en el momento del desprecio, hay una sola cosa que usted tiene que decir, y es: yo a la verdad no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y ese poder de Dios un día nos levantará. Mical, la hija de Saúl, estaba ahí burlándose de David. Pero ¿sabe qué hacía David? Seguía danzando más, seguía sirviendo más, seguía sacrificándose más, seguía sacrificando más holocaustos para Dios. Es que frente a la vergüenza y a la humillación, lo primero que queremos es detener lo que estamos haciendo. David no, David hacía todo lo contrario. David ofrecía más y más y más y más y más, porque él tenía claro quién era Dios y qué es lo que Dios había hecho en su vida. Porque una cosa es que usted entienda quién es Dios, o usted o nosotros busquemos entender quién es Dios. Porque digo, entender quién es Dios, creo que ninguno de nosotros puede decir: yo entiendo a cabalidad y a ciencia cierta quién es Dios. Porque sería en nuestra mente humana imposible entender y comprender todas las profundidades de Dios. Pero si hay algo que nos enseña el Espíritu, es a ir descubriendo paso a paso cómo Dios piensa, cómo Dios siente. Pero una cosa es que busquemos, hermanos, iglesia, entender qué es esto. Y otra cosa es que usted entienda qué ha hecho Dios por usted. Una cosa es que a mí me digan, como cuando yo estaba pequeño, a los 7 años, no, a los 10 años hice mi primera comunión. Fue hace poco, bien recuerdo la época, fue hace como 8 años, 10 años. Pero yo me recuerdo que me pusieron un requisito en la escuela. Era una escuela católica donde estudiaba. Y me dijeron: tenés que hacer tu primera comunión para poder estudiar el siguiente año acá. Yo me recuerdo que le hicieron o convocaban a todos los niños de mi edad, inocentes como yo, a la catequesis, creo que se llama, ¿sí? Nos convocaban. Y yo me recuerdo que mi madre ya venía a esta iglesia y yo venía también. Nunca fuimos a esas reuniones. Llegó el día de la primera comunión, me pusieron un traje azul, quizás como este. Me pusieron un corbatín, una corbata blanca, una camisa blanca, una vela en las manos con un no sé qué era. Y a la hora de la ceremonia, ni me recuerdo muy bien cómo era, pasamos, tomamos la hostia, creo que se llama. Pero lo que quiero llegar es a esto. Podemos, hermanos, se nos puede enseñar o se nos puede decir quién es Dios, y se le puede adoctrinar al niño quién es Dios o qué es lo que Dios quiere. Pero una cosa es que ese niño descubra en su experiencia personal quién es verdaderamente Dios. Usted es padre de familia y usted le puede decir a su hijo: Dios actúa, o Dios es, o Dios
es el Señor y usted se lo puede enseñar. Pero una cosa es que su hijo aprenda a descubrir los propósitos y los caminos de Dios. Y ahí muchas veces, aun cuando nosotros quisiéramos enseñarles a ellos, muchas veces los mismos hijos lo tienen que descubrir. Y yo me recuerdo que cuando fui, ni siquiera a una reunión de esas asistí. Solo llegué el día de la ceremonia, lo hicimos y ya. Y con eso yo ya había cumplido un requisito. Pero ¿realmente yo había entendido qué es lo que había hecho? Yo creo que no. Porque esto, hermanos, no es cuestión, como decía, de conocimiento nada más. Esto es cuestión de experiencia de vida. ¿Sabe a dónde yo descubrí cuál era el plan y el propósito de Dios? Cuando un día decidí quitarme la vida en mi cuarto, decepcionado porque no encontraba rumbo ni dirección a mi vida. Un día cuando abrí la ventana, abrí la gaveta y empecé a consumir un montón de pastillas porque no encontraba una alternativa, ni una salida, ni paz a mi corazón. En ese momento, cuando Dios me libró de esa situación, yo descubrí cuán grande es el poder de Dios y el propósito del Señor. Hay veces es necesario que se burlen de nosotros. Es necesario que se burlen de usted. Hay veces es necesario que le den la espalda, ¿sabe? Porque las burlas y las críticas, en vez de hacernos flaquear, nos deben de hacer fuertes, iglesia. Es que lo primero que hacemos es, frente a las burlas y a las críticas, salir corriendo y llorando. Más bien las burlas y las críticas nos deben de hacer fuertes, hermanos. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Y no, el evangelio es poder de Dios porque nosotros vamos a ser cobardes y temerosos. Y no es poder de Dios, pues. ¿Por qué vamos a ser frágiles y no es poder de Dios? ¿Por qué vamos a ser débiles y no es poder de Dios? El problema es que no entendemos qué es el evangelio. David recibió las burlas y el desprecio de su mujer. David recibió el desprecio de no cualquier mujer, de una de las mujeres más poderosas o más influyentes en el reino. Pero sabe, a David eso no le importó. Versículo 17. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña de David, que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios en comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor poderoso. Y a cada uno de los israelitas que estaban ahí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, le repartió pan, una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, salió al encuentro y le reprochó: qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. La mujer le reprochó, como a muchos de ustedes les reprochan en la casa. David recibió el reproche de un familiar cercano. ¿A cuántos de ustedes les reprochan porque vienen a la iglesia? ¿A cuántos de ustedes les reprochan porque sirven en los renuevos? ¿A cuántos de ustedes les reprochan porque sirven en un ministerio? Oiga, a David le reprocharon. Pero ¿sabe qué hizo David? Versículo 21. David le respondió: lo hice en presencia
del Señor. Es como que David le dijera a esta mujer: yo lo hice para Dios, no lo hice ni para ti, ni para las esclavas, ni para los oficiales, ni para el pueblo. Yo lo hice para Dios. Oigan, hermanos, si lo que hacemos lo hacemos para Dios, usted de lo que hace para Dios no se debe de sentir avergonzado. ¿Me está escuchando? David le dice a esta mujer: yo lo hice en presencia de Dios. Quizás lo miraron los demás, pero yo no lo hice para ellos. Hay cosas que nosotros hacemos que en principio lo hacemos para agradar a los humanos, agradar al líder, agradar a nuestros compañeros de servicio. Pero una cosa debemos de aprender, y es que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en presencia de Dios. Si la persona que está a la par mía, si la persona que está a la par suya no lo mira con agrado, ese no es problema suyo. Y al final no es problema ni siquiera de la persona que está a la par. Es Dios viendo su sacrificio. Si la persona que está a la par suya determina su servicio, entonces usted no está sirviendo para Dios, está sirviendo para los hombres. En la vida, hermanos, yo mismo pudiera decir hoy: tengo motivos y razones para no estar frente a ustedes. Motivos justos e injustos. Pero me puedo parar frente a ustedes diciendo con toda seguridad y certeza que no estoy aquí en principio para agradar a los humanos. Estoy aquí para agradar a aquel que me ha escogido y me ha llamado. Pero ¿cuántos podemos tener la claridad de esta realidad en nuestra vida? ¿Y sabe por qué David tenía claro, hermanos? ¿Por qué lo hacía para Dios? Versículo 21. Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de tu familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor, de modo que seguiré bailando en presencia del Señor. ¿Sabe por qué David estaba dispuesto a seguirse humillando en términos humanos? ¿Sabe por qué? Porque él tenía claro que lo había escogido no era Saúl. Es más, Saúl lo quería matar. No había sido el pueblo, porque el pueblo hubiera escogido a otro mejor que él. Él dice: yo hago esto porque Dios, en vez de escoger a tu familia, me escogió a mí. Oiga, hermanos, resumiendo todo este tiempo y esta hora que tengo de predicarles la palabra, que es lo único que nos debe mantener firmes en medio de la crisis, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, en medio del rechazo, en medio de las burlas, en medio de las críticas. Una sola cosa, y es que a mí me escogió Dios. Punto. Si usted dice: a mí Dios me escogió, ¿por qué se va a dejar vencer por lo que dicen las personas? Si usted dice: a mí Dios me escogió, ¿por qué va a renunciar a este camino? Si usted dice: es que cuando yo no era nada, mi padre me vio con ojos de amor y tuvo compasión de mi vida. Y cuando todos me dieron la espalda, amigos y aún más mis enemigos, cuando mi propia familia me dio la espalda, Él siguió con los brazos alzados diciéndome: ven, ven, porque yo tengo un plan y un propósito para tu vida. ¿Por qué usted va a renunciar? ¿Por qué usted va a desistir? ¿Por qué usted se va a avergonzar de aquel? Oiga esto, escuchen. Si hay alguien que tiene motivo para avergonzarse de nosotros, es Dios. Si hay alguien que tiene motivo para avergonzarse de cada uno de los que estamos aquí,
Dios. Dios conoce nuestras vidas. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestras acciones. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestros deseos. Si hay algo o si hay alguien que tiene motivo de avergonzarse de nosotros, ese es Dios. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dios mandó a su Hijo para que mediante el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nosotros pudiéramos ser justificados. Nosotros pudiéramos encontrar en ese sacrificio una justificación. Como cuando a usted le dicen: yo quiero que tú hagas esto, y usted no lo hace, y de repente usted dice: es que yo no lo hice por esto. Usted busca una justificación de los hechos que acaba de realizar o no hizo. Cuando nosotros cometemos pecados delante de Dios, nosotros no tenemos ninguna forma de justificarnos por nuestros medios, porque no hay una manera de encontrarle justificación a los bajos deseos que sentimos en el corazón. No lo hay. No hay forma de justificar las decisiones o los pensamientos que sentimos cuando vamos en la calle, cuando nos levantamos, cuando dormimos, qué sé yo. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dios no nos justificó por las acciones que realizamos. Dios nos justificó por las acciones que Cristo realizó. Y cuando nosotros cometemos errores, que cada uno de nosotros cometemos, nosotros pudiéramos encontrar y buscar argumentos baratos de decirle: es que yo lo hice porque soy débil. Y Dios va a decir: ¿y a mí qué? Yo te he dado mi espíritu para que seas fuerte, pero aún así fuiste débil. Y pudiéramos traer la paga de nuestros errores a nuestra vida, el Señor. Pero Dios dice: yo veo a mi Hijo y el sacrificio que hizo mi Hijo, y ese sacrificio justifica tus errores. David dice: Dios decidió escogerme a mí y no a tus familiares. Por lo tanto, yo no debo de hacer nada para agradarte a ti, más bien debo de hacer las cosas para agradar a aquel que me escogió. ¿Quién lo escogió a usted, iglesia? ¿Por qué usted está aquí? ¿Está aquí por obligación? ¿Está aquí porque le dijeron sus líderes de ministerio que esté aquí sirviendo? Cuando usted pudiera decir: quisiera estar dormido en mi casa viendo el número 1 en la televisión en el 4, el resumen de tiempo extra en la casa. O los que tienen cable diciendo: quisiera estar viendo la novela en la casa. O usted está aquí porque Dios lo escogió. Y si Dios lo escogió, hagamos lo que estamos haciendo, sirviéndole a Él, buscándole a Él, rindiéndonos delante de Él. Que podemos encontrar en la vida personas que nos digan: ¿y por qué estás haciendo eso? Como le decía a Micalia, aquí voy cerrando ya. Como le decía la mujer, imagínense, versículo 20, David volvió para bendecir. ¿A quién? A su familia. Y él iba con buenas intenciones, llevar la bendición a su familia. Pero ¿cómo lo recibió? Oiga, usted puede salir de este lugar dispuesto a querer bendecir a los suyos.
Y cuando usted sale de ese lugar contento, gozoso por la puerta, y va hasta cantando alabanzas, y llega a su casa, y cuando abre la puerta se encuentra su marido allí, enojado. Y usted iba con buenas intenciones, pero lo reciben de una manera distinta a la que usted se esperaba. ¿Qué va a hacer? ¿Va a renunciar a la posibilidad de llevar bendición? ¿Se va a dejar vencer por eso? ¿Va a decir, ¿para qué sigo yendo a la iglesia si esta gente no cambia? ¿O usted va a decir, bueno, a mí quien me ha escogido es Dios, y yo me voy a mantener haciendo lo que he hecho hasta el día de hoy? Y ahí estaba David. Y él le dice, Dios me escogió a mí, de modo que seguiré bailando en presencia del Señor. Y es más, me rebajaré todavía hasta humillarme completamente. Y sabe una cosa, hermanos, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, esa humillación delante de Dios no es eterna. Usted aprende a humillarse delante de Dios, esa humillación un día tendrá una exaltación. Usted se humilla delante de aquel que lo ha escogido, un día Él lo levantará a la vista de todos. Eso hizo David. David no se sintió mal por lo que le dijeron. David dijo, sí, yo lo hice delante de Dios y lo seguiré haciendo siempre. Y es más, no voy a hacer lo que he hecho hoy. No solamente voy a servir en el renuevo de señoritas, también voy a servir en el renuevo de señoras. Y es más, hasta en el renuevo de niños voy a ir a servir. ¿Por qué? Porque el que me ha llamado no tiene nombre humano. El que me ha llamado tiene un nombre divino y se llama Jehová de los ejércitos. Póngase de pie, hermanos. ¿Cuántos están viviendo hoy un tiempo de humillación? ¿Cuántos hoy están viviendo un tiempo de marginación? ¿Cuántos están viviendo hoy un tiempo de discriminación? ¿Cuántos hoy llegan a su casa y en vez de encontrar palabras de aliento y de consuelo, encuentran palabras de conflicto, de guerra, de contienda? ¿Cuántos hoy están viviendo un tiempo de señalamiento? Palabras que duelen, palabras que hieren, palabras que golpean. Y hay veces no solamente palabras, ¿saben? Vivimos realidades complicadas de necesidad. Vivimos momentos complicados de abandono. ¿Cuántos se han sentido solos y que están luchando solos en el mundo? Y hasta un día se han planteado el decirle a Dios, Dios, si tú no haces algo en mi vida hoy, yo voy a volver atrás. Si ese es su caso, le quiero pedir que venga aquí al frente y vamos a orar por usted. Porque Dios, hermanos, nos dio una palabra, y su palabra
se hizo carne en Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo primero que hacemos frente a las necesidades? Frente a los problemas, nos escondemos. Y hasta cierto punto nos avergonzamos. Si usted siente una vergüenza hoy, si usted hoy, así como Pedro un día, la palabra del Señor crece y se difunde con poder. Ministerios Betania, Espíritu, Palabra y Misión presenta su programa Buenas Nuevas para el Mundo, lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 8 de la noche por Canal 50.